De lo más hondo del orgullo militar y patriota, de la tierra donde valía más morir en batalla que volver a casa derrotado, nació un hombre que viviría para convertirse en la mayor manifestación de la filosofía guerrera de su pueblo. Leónidas de Esparta y sus 300 soldados en las Termópilas emprendieron una hazaña que los elevó a la mitología histórica. Con su martirio, desafiando el inmenso poder del imperio persa, el rey Leónidas ascendió al escalafón de héroe y ayudó a salvar a la civilización griega del sometimiento a Oriente. Leónidas encarnaba el laconismo, la disciplina sacrificada, la fortaleza física y la vocación al martirio que caracterizaban al ciudadano espartano. Y hoy vamos a conocer su historia hasta su último aliento. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que dejen sus comentarios, a que le den me gusta a este video, a que lo compartan con sus conocidos y a que nos apoyen en nuestro Patreon que pueden conseguir debajo en los comentarios. Leónidas nació alrededor del 540 a.C. en la ciudad griega de Esparta. En ese momento, Grecia estaba formada por cientos de ciudades-estado que compartían una cultura común, de las cuales Atenas y Esparta eran las más grandes y poderosas. Durante estos siglos, los pueblos griegos alcanzaron un esplendor no solamente marítimo y comercial, sino en las artes, las ciencias, la filosofía, la educación y el pensamiento político. Esta época dorada del hombre griego antiguo marcaría cultural y políticamente al Imperio Romano y sería uno de los pilares de la futura civilización cristiana y occidental. Leónidas era el hijo de Anaxándrides, el rey de Esparta. Para los griegos de entonces, la guerra era la proclamación suprema de un ciudadano. La capacidad para la guerra era lo que hacía un hombre hombre y lo que le daba el derecho a ser parte de su ciudad. Todos los ciudadanos griegos en todas las ciudades-estado estaban obligados a cumplir con el servicio militar desde jóvenes, y aún así, Esparta era un caso especial entre estos, una ciudad que ya se había convertido en potencia militar antes del nacimiento de Leónidas. La sociedad espartana giraba en torno a la virtud militar y la guerra. La soberanía y la libertad de la ciudad solo eran posibles mediante un pueblo guerrero fuerte, y la excelencia militar era el centro de su filosofía, de su educación y de su estilo de vida, que como complemento a su estoicismo militar también era rico en artes y en música. El poeta Tirteo plasmaba muy bien esta moral espartana, abro comillas: es bello morir en primera línea como valiente que lucha por su patria. Estos eran los soldados más temidos de Grecia. Para prepararse para esta vida de guerrero, los niños espartanos eran separados de sus familias y enviados desde los 7 años a un campo de estricto entrenamiento militar, conocido como la Agogé. Allí eran imbuidos de la cosmovisión guerrera por un bien mayor que era Esparta, junto con una profunda preparación física. Solo había una excepción a este entrenamiento militar obligatorio: el primogénito del rey de cada ciudad-estado. Su crianza era especial y se centraba en prepararlo para el poder que heredaría luego de la muerte de su padre. Pero este no era el caso de Leónidas. Leónidas fue el cuarto hijo de Anaxándrides. Su medio hermano mayor, Cleómenes I, era el primero en la fila para ser el próximo rey de Esparta. Por ello, Leónidas pasó sus años de formación en la estricta Agogé, aprendiendo cómo convertirse en un guerrero espartano y llenándose de esa filosofía de martirio. En este duro régimen de entrenamiento se les enseñaba especialmente lucha, atletismo y manejo de las armas. También se les enseñaba a leer, a escribir y a cantar. Se les enseñaba el rigor, la disciplina y la obediencia ciega a sus jefes. A los futuros soldados no se les permitía usar zapatos, pues se creía que saltar y correr se lograba más rápidamente descalzo. A los niños también se les permitía usar nada más una capa durante todo el año, para obligarlos a acostumbrarse a veranos sofocantes y a inviernos helados, para que se las arreglaran con la poca cobertura que tenían. Por otra parte, la comida para los niños estaba estrictamente racionada, bajo la creencia de que un hombre delgado y hambriento peleaba mucho más eficazmente que uno gordo y saciado. Además, poder pasar mucho tiempo sin comida los convertiría en guerreros mejor preparados para las carencias de la guerra. Leónidas se entrenaría con los mejores de la ciudad. Aunado a esto, los espartanos se ganaron una reputación como hombres de aprendizaje, que amaban la música, la poesía y bailar. A la edad de 18 años, Leónidas ya era un ágil y listo hombre para la batalla, una máquina militar llena de confianza, ferocidad y disciplina.
También fue por esta época cuando Leónidas se casó con la hija de su medio hermano Cleómenes. Se llamaba Gorgo y, según todos los documentos históricos, era una mujer hermosa y políticamente astuta. Mientras todo esto ocurría en Persia, donde hoy se ubica el estado de Irán, se consolidaba un poderoso imperio que ya se había expandido por gran parte del sur de Asia y que planeaba invadir las ciudades de la antigua Grecia. Este imperio envió varios emisarios a las ciudades griegas exigiendo su sumisión a Persia. Muchas de ellas sucumbieron sin oponer resistencia ante el poderío militar de este imperio persa. Sin embargo, Atenas juzgó y ejecutó a estos emisarios persas y en Esparta fueron tirados dentro de un pozo. Esto generó un primer intento de invasión persa a las ciudades griegas que no se sometieron, pero esta invasión fracasó. El rey de Esparta, al ver que caían varias ciudades griegas ante la cobardía de sus líderes, se dedicó a reunir un ejército formidable en los territorios circundantes. Pero como resultado de distintas intrigas políticas que nunca se han aclarado, el rey de Esparta, Anaxandrides, terminó siendo encarcelado por la misma nobleza espartana. Se cree que Leónidas pudo estar involucrado en esta conjura. El rey encarcelado logró persuadir a uno de sus captores para que le prestara una daga. Con ella, aparentemente, cometió un espantoso suicidio, cortándose en pedazos desde sus pies hacia arriba. De manera que Cleómenes, el primogénito, se convertía ahora en el rey de Esparta. Su medio hermano, Dorieo, que era mayor que Leónidas, estaba indignado. Al ver que era imposible permanecer en Esparta, intentó establecer una colonia en África. Cuando esto falló, se fue a Sicilia, donde se encontró con una muerte prematura. Eventualmente el rey Cleómenes también fallecería en el año 490 a.C., por lo que Leónidas fue el siguiente en la fila para el trono. Leónidas asciende en medio del calor del conflicto en esta difícil situación que amenazaba con subyugar a toda la civilización griega al imperio persa. Durante años los persas estuvieron reuniendo un enorme ejército para una segunda invasión y finalmente en el 480 a.C. partieron masivamente a conquistar las ciudades-estado que seguían resistiéndose a ellos. Esta invasión dio inicio a las llamadas guerras médicas. Se necesitaba una acción rápida y Leónidas demostró ser el hombre adecuado para lograrlo. El objetivo de los persas era absorber a los griegos dentro de su imperio. Ya gobernaban varias ciudades griegas en la costa de Asia. La existencia de otras ciudades-estado griegas que aún pudiesen pelear era un faro de luz para las que ya habían sido sometidas. La única esperanza de que recobraran su independencia. El rey Jerjes estaba determinado a aplastar toda resistencia griega, por lo que reunió una fuerza gigante de 1.200 buques de guerra y hasta 1.700.000 guerreros. En marcado contraste, los griegos no tenían ni tantos guerreros ni tenían el mismo nivel de cohesión que mostraba el imperio persa en ese entonces. De más de 100 ciudades-estado griegas, solo 31 habían acordado ponerse de pie y luchar contra los persas. Los reyes de estos 31 estados se reunieron y juraron luchar contra los persas y castigar cualquier ciudad que pasara al bando enemigo. Varios estados clave como Tesalia y Beocia se habían entregado a Persia, los cuales no habían encontrado resistencia hasta la ciudad de Atenas. De forma que los espartanos asumen el mando del esfuerzo bélico de las ciudades que se habían negado a entregar su soberanía. Fue reconocida Esparta por las demás polis como la líder moral, política y sobre todo militar, con la potestad de dirigir la resistencia en Grecia. Ante la inminente invasión, una delegación espartana consultó al oráculo de Delfos, y este vaticinó que Esparta sería arrasada si ésta no sacrificaba la vida de un rey en su defensa. Bajo el reinado de Leónidas, los espartanos estaban decididos a luchar, conquistar o morir. La alianza con otras ciudades-estado en resistencia permitió a Leónidas reunir alrededor de 60.000 hombres en el campo. Por su lado, Jerjes, el emperador de Persia, creía que su abrumadora superioridad numérica era suficiente para garantizar la victoria. Su estrategia era mantener su flota naval y su infantería estrechamente conectadas. La infantería persa marchó hacia lo largo de la costa y los persas incluso cavaron un canal a través del monte Athos para permitir que los barcos se mantuvieran cerca cuando el ejército llegara tierra adentro. El 18 de agosto del 480, el emperador Jerjes había invadido Macedonia y Tesalia. Su ejército había llegado ahora al lugar llamado Termópilas, un paso estrecho entre Tesalia y el océano. Leónidas sabía que nunca podría derrotar a todo el ejército persa,
pero creía que si podía infligir un golpe de gran magnitud a una parte de ese ejército, el daño psicológico sería tal que los persas se retirarían, o en el peor de los casos, al menos retrasarían lo suficientemente el avance persa para que las ciudades-estado organizaran una mejor defensa. No todos estaban convencidos de que esta estrategia funcionaría. Algunos la consideraban suicida. Sin embargo, el espíritu moral espartano se impuso. La única alternativa real era rendirse y negociar la capitulación con los persas, por lo que Leónidas mantuvo la decisión. Él y sus guerreros harían un último esfuerzo para mantener a los persas fuera de su amado pueblo. Leónidas quería encontrarse con la abrumadora fuerza persa en un terreno que le favoreciera. Su intención era retirarse al lugar donde la península del Peloponeso se une a la tierra de Ática. Esta era una franja de tierra muy estrecha, de solo más de 1 kilómetro de largo. Aquí pondría a sus hombres a construir un muro defensivo detrás del cual lucharían contra Jerjes. El problema con este plan era que dejaba a Atenas y otras ciudades sin ninguna protección, por lo que muchos sugirieron que para este plan solo fuese una pequeña fuerza que se sabía que muy probablemente nunca volvería. Y Leónidas aceptó. Acordó llevar solamente un grupo reducido de sus mejores soldados a las Termópilas y enfrentarse a los persas en el punto más estrecho del paso. Así que Leónidas seleccionó una fuerza de 300 espartanos que él mismo dirigiría para la defensa de las Termópilas. Pero ¿por qué se eligieron solo 300 y por qué estos 300 en particular? Por un lado, 300 era un número apropiado para un cuerpo élite de batalla. Por otro lado, la misión de este cuerpo tenía un fin psicológico y sobre todo de ganar tiempo. Era una operación destinada al martirio. A su vez, la cifra 300 tenía fuertes connotaciones simbólicas y prácticas en Esparta, ya que era el número fijo de guardaespaldas reales. Los guardaespaldas reales eran conocidos como los hipeus, es decir, soldados de caballería, aunque de hecho servían como infantería en el centro de la falange, donde el rey al mando estaría estacionado. Estos 300 de la vanguardia de las Termópilas, además de ser excepcionalmente valientes, hábiles y patriotas, cada uno también debía tener un hijo vivo. Esto aseguraría que un hijo estaría en el lugar para continuar con el nombre de su padre. Estos herederos constituirían un nuevo cuerpo rebosante de orgullo para emular la hazaña de sus difuntos antecesores. Además de los 300 espartanos, Leónidas se llevó alrededor de 4.000 peloponesios y alrededor de 1.000 hilotas no combatientes. Los 300 a la cabeza ya estaban mentalizados en luchar hasta el final. El paso de las Termópilas tenían una llanura plana y allí era donde los persas estaban acampados. El paso a través de las montañas hasta el mar en algunos puntos no tenía ni 2 metros de ancho. En el punto donde el paso se ensanchaba a 15 metros, los espartanos se dispusieron a reparar un muro existente, haciéndolo un lugar mucho más defendible. Después de que las vastas fuerzas persas de Jerjes llegaran al extremo occidental del paso, aguardaron varios días antes de lanzar su primer asalto. En esta pausa previa a la batalla, se dice que Jerjes envió un mensaje a Leónidas, exigiendo que entregara sus armas. El rey espartano respondió con solo 2 palabras, molon labe, que se traducía como ven a buscarlas tú mismo. En lugar de estar ansiosos por el ataque que se avecinaba, los guerreros griegos parecían sumamente tranquilos o incluso emocionados. Se ocuparon de bañarse, trenzarse el pelo y bailar. Los persas interpretaron esto como signos de locura inducidas por el miedo, pero un griego que trabajaba para ellos les explicaba que esto no era locura, sino prácticas tradicionales de guerreros que se preparaban para su lucha final hasta la vida o la muerte. Jerjes envió inicialmente una fuerza de alrededor de 2.000 hombres en su primer asalto. No llevaban cascos ni grebas y sus escudos estaban hechos de mimbre. En los reducidos espacios del paso, no pudieron aprovechar su superioridad en números. Estas primeras fuerzas demostraron no ser rival para los espartanos, quienes acabaron con ellas sin mucho problema. Cuando los medos, las tropas iniciales persas, lanzaron una lluvia de flechas sobre los defensores, al unísono los espartanos levantaron sus escudos en lo alto para formar un techo defensivo sobre sus cabezas. Ante cada embestida cuerpo a cuerpo, los espartanos respondían con una defensa perfectamente compacta con movimientos sofisticadamente orquestados. Los medos y las filas de tropas que los siguieron hicieron lo mejor que pudieron bajo el ojo crítico de su rey, pero no fue suficiente. Cada ataque era repelido por los espartanos y sufrían grandes pérdidas. Las pérdidas fueron tan grandes que se dice que Jerjes en 3 ocasiones saltó horrorizado desde su trono, consternado por la carnicería y masacre de algunos
manos de sus mejores hombres. Detrás de la protección de la muralla restaurada, los hombres de Leónidas resistieron peleando en relevos. Esta inteligente táctica maximizaba sus recursos y sus energías. Finalmente, hacia el final del día, Jerjes sintió que no tenía más remedio que enviar a sus guardaespaldas reales de élite, los llamados 10.000 inmortales, bajo el mando de Hidarnes. Pero una vez más el ataque fue en vano y se produjo a costa de graves bajas. El derramamiento de sangre que inundó el estrecho paso fue abrumador. Las pilas de cadáveres que se pudrían rápidamente aumentaban, las moscas pululaban y el hedor era palpable. La batalla se prolongó en un segundo día y todavía Jerjes no podía hacer un gran avance. Para entonces unos 20.000 persas habían caído en manos de la resistencia griega. Con su frustración en el punto de ebullición, Jerjes finalmente recibió una buena noticia, no por su superioridad militar, sino por medio de un griego traidor. Jerjes fue abordado por un residente local de nombre Efialtes de la ciudad de Malis, que conocía muy bien los caminos que cruzan la cordillera. Efialtes informó al rey sobre otro camino a través de la montaña que permitiría a los persas evitar la posición defensiva de los griegos. Efialtes se ofreció a escoltar hasta 10.000 tropas persas a través de ese camino por la noche y atacar el flanco de los espartanos. Los espartanos sabían de la existencia de esta ruta alternativa, pero no sabían que a Jerjes le llegaría información de la misma. Jerjes dio esta misión especial a los miembros de la Guardia Real de los Inmortales y, liderados por Efialtes, partieron en silencio al anochecer, ayudados por la luna llena. Tras una heroica escalada por la cordillera de hasta 1.000 metros, llegaron a un punto donde estaban asentados 1.000 guardias feacios que habían sido apostados ahí por Leónidas. Estas tropas estaban mal preparadas y fueron tomadas completamente por sorpresa. En la mañana del tercer día del conflicto, los persas habían flanqueado a los griegos. Leónidas estaba ahora entre la espada y otra espada, atrapado tanto por la parte trasera como por la delantera. Es en este punto que Leónidas, habiendo reconocido la desesperanza de la situación, reunió sus fuerzas y ordenó a todas las tropas, excepto a los espartanos, que escaparan del lugar. Sus ciudades necesitarían esas tropas para seguir luchando, pero los 300 espartanos darían su última batalla allí en las Termópilas, como fue profetizado por el oráculo de Delfos. Allí en las Termópilas seguían estando muy bien estratégicamente posicionados para dar de baja a muchos persas antes de dar su último respiro. Los griegos ofrecerían su última resistencia, principalmente fuera del muro de la puerta del medio, lo que les permitió encontrarse directamente con el enemigo que se aproximaba. «Esta noche cenaremos en el infierno», fueron, según los relatos, las últimas palabras que Leónidas dirigió a sus tropas antes de la batalla, incluso más que los 2 días anteriores. Los espartanos entregarían sus vidas, pero a un muy alto precio para los persas. Durante la primera etapa de la batalla del día 3, los persas sufrieron enorme cantidad de pérdidas, incluso más que los 2 días anteriores. Los griegos, aunque reducidos en números, hicieron retroceder repetidamente a los persas, pero inevitablemente los 10.000 miembros de la Guardia Real de Inmortales persas emergieron en la retaguardia. Todos lucharon sin descanso al lado de su rey Leónidas. Cuando Leónidas no pudo seguir usando su espada después de demasiados golpes mortales, usaba sus manos y su boca para infligir daño en el enemigo. De esta forma siguió luchando hasta que sus ojos vieron por última vez la claridad del día. La forma exacta de su muerte no está registrada, pero sí se relató que tan pronto como cayó, los persas agarraron su cuerpo y trataron de llevárselo. Al ver esto, los espartanos se abalanzaron sobre su rey e intentaron tirar de él hacia atrás. Finalmente, los persas lanzaron una enorme lluvia de flechas y los últimos espartanos fueron asesinados. Quizás el mayor testimonio del escozor que produjo la heroica defensa de Leónidas contra los persas fue el tratamiento de su cadáver por parte de Jerjes. El rey espartano fue decapitado, mutilado y su cuerpo crucificado. Jerjes luego trató de ocultar el verdadero número de bajas que sus hombres tuvieron durante estas batallas, pero la gran defensa de los espartanos no pudo ocultarse de la historia.
La muerte de Leónidas y sus compañeros espartanos levantó enormemente la moral griega y dio un muy necesario tiempo para preparar una mejor defensa en tierra y que las flotas atenienses también dieran duros golpes a los persas. La leyenda del heroísmo de Leónidas creció casi de inmediato. Tras la reanudación de la marcha del ejército persa, un grupo de espartanos se acercó al cuerpo mutilado de Leónidas para darle debida sepultura. Un renombrado poeta grabó en el sitio donde cayeron Leónidas y sus 300: «Caminante, ve a Esparta y di a los espartanos que aquí yacemos por obedecer sus leyes». Tras las Termópilas, los persas penetraron al corazón de las tierras griegas, pero con la moral levantada y un ejército mejor organizado, los griegos pelearon duramente durante un año y expulsaron a los persas de tierras helénicas, sellando así la supervivencia de su cultura. Se dice que en esta guerra, primera vez que más de una veintena de ciudades helenas pelearon juntas, los griegos desarrollaron por primera vez una noción de sí como grupo y como pueblo común. Bajo esta gesta, la figura de Leónidas adquiere toda su grandeza y significado. 4 décadas después de su muerte, otro rey espartano decidió recuperar los restos mortales del héroe y devolverlos a su tierra natal. Se le hizo un funeral de estado en su ciudad y se le dedicó un recinto funerario, rodeado de una estela que listaba los 300 nombres de los espartanos caídos. Así quedaba inmortalizado el mito, el hombre de carne y hueso que con su voluntad trascendió las categorías humanas. La hazaña de Leónidas y sus 300 no solo elevó espiritualmente un pueblo que sucumbía ante el imperio de Oriente, sino que le dio el tiempo y el oxígeno necesario para reorganizar una contraofensiva que le ganó a la civilización griega seguir manteniendo su soberanía e independencia. Les habló Reinaldo Carrillo, espero que les haya gustado este video. Los invito a que nos apoyen en nuestro Patreon, que pueden conseguir debajo del video, a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram y a que le den me gusta a este video, lo compartan, dejen sus comentarios y activen la campana para las notificaciones. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.